Y ahora vamos a continuar estudiando la condensación, la transferencia de calor con líquidos con cambio de fase. Vamos a continuar con condensación y luego ya miraremos la ebullición. Cuando tenemos condensación de vapores sobrecalentados hay que considerar que para un vapor como el del agua, 50 grados de sobrecalentamiento son solo 100 joules por gramo, comparado con el calor latente de 2300 joules por gramo, o sea que prácticamente se puede considerar despreciable. Sin embargo, para vapores orgánicos sí que puede llegar a ser importante. En el caso de que tengamos mucho sobrecalentamiento, generalmente lo vamos a eliminar rociando directamente el líquido en el vapor sobrecalentado. Las gotas se evaporan enfriando el vapor a la temperatura de condensación. En la condensación de mezcla de vapores, la temperatura de condensación no permanece constante. Se da también una transferencia de masa de los componentes de alto punto de ebullición a través de los componentes de bajo punto de ebullición. Generalmente sirve, pero para purificar. Entonces se emplea más para transferencias de masa que para transferencias de calor. Aunque cuando lo estudian, cuando se dan las transferencias de masa, hay que considerar la transferencia de calor. Efecto de vapores no condensantes. Aquí también se haría una transferencia de masa del fluido del vapor condensante a través del vapor no condensante, que es un gas y entonces impide muchísimo la transferencia de masa. Adicionalmente, la presión parcial del vapor condensante es menor que la presión total, lo cual disminuye la temperatura de condensación. Fíjense que apenas un 1% de aire en el vapor puede reducir a la mitad la velocidad de la condensación. Por lo tanto, los gases no condensables deben ventearse. Este proceso de la venteación vean aquí, es un ventilador y es un proceso complejo que se estudia en otra de las operaciones. Ahora vamos a ver la transferencia de calor a líquidos en ebullición. Vamos a empezar a estudiar la ebullición. Generalmente la ebullición es muy importante porque vean que dentro de las fábricas la transferencia de calor se da a través de un vapor. Entonces en algún momento vamos a tener que producir ese vapor y luego cuando se dé en el sitio donde queremos transmitir el calor se va a dar una condensación. Entonces son como complementarios, siempre vamos a tener ebulliciones y condensaciones. Estas ebulliciones son de diferentes tipos, por ejemplo la ebullición de líquido saturado que se da así en un tanque de ebullición, en donde tenemos el líquido que está sumergiendo una serie de tuberías que permanecen a una temperatura elevada. Entonces las tuberías elevan la temperatura de toda la masa del líquido, el líquido está a la temperatura de ebullición, por lo tanto se están produciendo burbujas que salen inmediatamente como vapor. También tenemos el líquido hierve en circulación natural, que es un líquido que está moviéndose dentro de una tubería. La temperatura del líquido aumenta hasta el punto de ebullición a la presión existente en una altura dada del tubo. La vaporización comienza y la velocidad ascendente de la mezcla de las dos fases líquido-vapor aumenta en forma considerable. La caída de presión resultante da lugar a que el punto de ebullición disminuya a medida que la mezcla asciende por el tubo y la vaporización continúa. Generalmente este es el tipo de equipo más barato, ya que vean que se da con una cierta disminución en el punto en la presión. Y tenemos con circulación forzada, que generalmente vendrán acompañadas de válvulas que hacen que dentro del tanque o de la tubería permanezca la fase líquida y hasta que se supera una cierta presión, entonces sale en una vaporización flash. Ahora, en la transmisión de calor, ¿cómo van a ser los coeficientes y cuál va a ser la transmisión de calor? Para hacer el ejemplo, colocamos un tanque que va a estar al punto de ebullición. Y para provocar la ebullición, entonces como que colocáramos un alambre. Este alambre va a estar con un delta T, en donde el delta T está aquí. Fíjense que podría comenzar desde un delta T de un solo grado Fahrenheit hasta 10.000 grados Fahrenheit. ¿Cuál sería el flujo de calor que se estaría dando? Entonces, para la transferencia de calor vamos a tener al inicio, cuando las diferencias de temperatura son bajas, vean que entre 3 hasta 8 grados Fahrenheit, se va a dar convección natural únicamente. Y Q sobre A, el flujo de calor, va a ser directamente proporcional a delta T a la 1.25. Cuando ya tenemos diferencias de temperatura más elevadas, entre 9 y aquí tendríamos como 80, se da lo que se conoce como la ebullición nucleada. En este punto
el alambre es como que empezar a crear a lo largo del alambre, en donde tenemos esa diferencia de temperatura, se crean burbujas. Estas burbujas llevan la transferencia de calor y por eso ahora tenemos, vean, una mayor pendiente de T a la 3, T a la 4, comparado aquí a la T a la 0.25. Aquí se transfiere el calor con una mayor pendiente, hasta que llegamos a alcanzar el flujo máximo de calor, que sería este punto, y ese delta T, o sea, esta caída de temperatura, que sería en este caso aproximadamente de 80, como les decía, es la caída crítica de temperatura, o sea, es la caída que provoca el flujo máximo de calor, que es donde deberíamos de estar trabajando, porque si estamos calentando algo, queremos que el calor se transmita lo más eficientemente. En este caso, llegamos luego, entonces este sería del punto B hasta el punto C. Del punto C al punto D tenemos lo que se conoce como ebullición de transición. Ya las burbujas están formadas, pero empiezan a crear como una capa aislante. Esta capa aislante provoca chorros de vapor. Entonces por eso vean que conforme van disminuyendo los chorros de vapor, vamos disminuyendo en la transferencia de calor. Pese a que tenemos una diferencia de calor superior, vamos desde 80 hasta unos 120, este aumento en la diferencia de temperatura no provoca que haya un mayor flujo de calor, hasta llegar a este punto de Leidenfrost, en donde en el punto de Leidenfrost ya se forma lo que se conoce la ebullición de película, comienza la ebullición de película, en donde ya el vapor está bien formado, sirve de aislante, pero entre mayor temperatura tengamos, entonces logra traspasar el aislante de mayor forma. Entonces vean que aquí podríamos llegar a superar el flujo máximo de calor a valores como este, pero ¿a costa de qué? De tener diferencias de temperatura sumamente elevadas, del orden de los 5000. Entonces aquí sí que llegamos a superarlo. Se nota más lo poco eficiente que es la transferencia de calor si consideramos los coeficientes. Al considerar el coeficiente con respecto al delta T, tendríamos aquí el coeficiente en la zona de convección natural de B a C, elevándose notoriamente en la zona de ebullición nucleada, luego una disminución en la zona de transición, y vean que aquí por mucho que tengamos grandes transferencias de calor, es a costa de una gran diferencia de temperatura y los coeficientes son pequeños. El flujo máximo de calor y la caída de temperatura crítica. Vean que el flujo máximo de calor se da para una presión reducida, aquí está, vean que una presión reducida de alrededor de 0.3. A presiones muy pequeñas, la transferencia de calor es poca, el flujo máximo que podemos lograr es poca, igual a presiones cercanas a la presión crítica también sería poca. Y en cuanto a la caída crítica de temperatura, que ya que estamos hablando de propiedades críticas, no tiene que ver con la temperatura crítica, recuerden que aquí es un delta T. Entonces, esta caída crítica de temperatura es muy elevada a presiones reducidas y va disminuyendo conforme nosotros acercamos la presión a la presión crítica. De hecho, la caída crítica del agua, de temperatura para el agua, está entre 350 a 1250 kilowatts por metro cuadrado. Para un líquido orgánico está entre 125 a 400 kilowatts por metro cuadrado. Y esta caída crítica, el flujo máximo de calor, se puede calcular mediante esta fórmula. Entonces, de esa manera podríamos calcular el flujo máximo de calor. Aquí tenemos un calentador de tipo tetera, en donde vean que están los tubos están suficientemente separadas de la salida del vapor, toda la masa del fluido está a la misma temperatura. Este tipo de ebullidor corresponde al primer tipo que estudiamos en la parte de ebullición, en donde los tubos están sumergidos, la masa del líquido permanece constante y en cuanto se produce el vapor, este sale. Hay que considerar que aquí tenemos una bancada de tubos, no un solo tubo, y entonces vean que el flujo máximo de calor, el flujo máximo para un solo tubo sería este de aquí, mientras que para la bancada de tubos se reduce. Esto lo pueden ver en el ejemplo 13.2 que les pido que lo realicen. Ahora, el flujo de calor mínimo y la ebullición de película. ¿A qué se refiere el flujo de calor mínimo? El flujo de calor
necesario para alcanzar la ebullición de película. Entonces, para alcanzar ese estado estable, que es muy estudiado, pero que uno no quiere en un producto, en una operación ya industrial, no quiere estar en ebullición de película, uno prefiere estar en ebullición nucleada. Sin embargo, se han hecho una serie de estudios de lo que sucede en la ebullición de película. Entonces, para alcanzar esta ebullición de película, el flujo mínimo de calor para alcanzarlo viene dado de esta manera. Como pueden ver, es pi lambda rho del vapor, un 24, tau, g, y una diferencia entre las densidades, aquí una suma a la 1/4. Los coeficientes los podemos determinar de esta manera: el coeficiente de transferencia de calor, en donde noten que aparece, bueno, lo típico, lambda, bueno, la viscosidad del vapor, el delta T, la conductividad, densidad, G. Sin embargo, aparecen dos nuevos términos, lambda prima y lambda crítico. El lambda prima es una relación entre el lambda de vaporización y el Cp del vapor sobrecalentado, entonces lo tendríamos de esta forma. Y el lambda crítico, que se refiere a la manera en que se forman las gotas de ebullición, entonces viene dado de esta forma. Con eso ya podríamos calcular los coeficientes de transferencia de calor. Y aquí tenemos una caldera de calandria, que sería el segundo tipo, en donde el fluido sube a través de los tubos por circulación natural. La circulación natural viene provocada por este tanque, en donde tenemos el líquido que baja, y debido a diferencias en momentum, entonces va subiendo por las tuberías, en donde va sufriendo un intercambio de calor, y entonces conforme se va calentando llega al punto de ebullición, en donde al pasar al vapor hay una disminución en la presión de ebullición, que es utilizado para hacer este tipo de equipos que sean muy convenientes económicamente. Y les pido que realicen los problemas del 13.1 al 13.10. Son 10 problemas, los pueden hacer en pareja, elíjanlos, y todas las personas que elijan ahora no podrán hacer los del capítulo 14, que serían, los dejaré para los que no puedan hacer ahora problemas. Ahora les abro el foro para que elijan los problemas, y tienen hasta el martes a las 9 de la mañana para poder enviarlos.